Bueno, muy bien. Quiero compartir la palabra y decía en la mañana que no tengo altas expectativas hoy de compartir muchas cosas. Hay un par de principios puntuales que tengo en mi corazón que creo que el Señor quiere hablarnos acerca de esto. Decía en la mañana que luché mucho conmigo mismo para compartir lo que voy a compartir hoy, pero finalmente entiendo que el corazón del Señor está en que nosotros podamos experimentar toda esta restauración, toda esta sanidad. Entiendo que el Señor nos está guiando en medio de este proceso. Así que aunque voy a decir algunas cosas complicadas hoy, yo creo que el Señor nos va a dar la gracia de exponernos a su palabra. Y vamos a dejar que Él ministre nuestro corazón. Empezamos hace un par de semanas atrás esta serie en la que estamos ministrando de sanidad interior. Así que la primera semana tuvimos una introducción donde básicamente estuvimos entendiendo los conceptos principales. Y el domingo anterior, no sé cuántos estaban aquí, pero empezamos a hablar de esas raíces, ¿verdad? Y empezamos a hablar de la falta de perdón. Y dijimos que íbamos a empezar a explorar algunas de esas raíces que se han colado en nuestro corazón, que no representan la imagen de Dios, no representan la semejanza del Señor, y Dios necesita arrancarlas. Así que básicamente necesitamos exponer nuestra vida a la presencia del Señor, exponer nuestro corazón a Él para permitirle al Espíritu Santo que Él comience a mirar dentro nuestro, que Él comience a arrancar todo lo que tiene que arrancar, a sanar nuestro corazón para prepararnos para todo lo que Dios va a hacer. Yo decía en la mañana, y justo antes de ya arrancar con lo que quiero compartir, pero siempre que nosotros ministramos este tipo de temas, siempre que compartimos este tipo de cosas, nosotros tenemos una tentación. La tentación que tenemos, tenemos dos tentaciones. Les voy a contar las dos tentaciones que tenemos. La primera tentación que tenemos es pensar a quién le puede servir lo que estoy escuchando. Tenemos la tentación de estar escuchando la palabra y decir, oye, a tal persona que yo conozco le haría muy bien el mensaje, ¿no? Así que casi siempre estamos escuchando la palabra con los oídos de ver a quién le puede servir, y muy pocas veces los escuchamos con esos oídos de, yo voy a abrir mi corazón, exponerme a recibir todo lo que el Señor me está ministrando a mí. Yo quiero invitarle a que en el día de hoy, durante todas estas enseñanzas que estamos compartiendo, usted y yo dejemos que el Señor ministre en nuestro corazón. Nos expongamos a la palabra y dejemos que el Espíritu de Dios nos hable a nosotros. ¿Viste? Después cuando nos vayamos de aquí, usted mire en YouTube y quiere compartirlo con alguien, hágalo, está bien. Yo creo que eso es una herramienta que el Señor está usando para bendecir la vida de mucha gente. Pero no estemos aquí escuchando la palabra pensando cuánta gente necesita escuchar esto. Pensemos que el Señor nos ha traído a nosotros a este lugar para ser ministrados. Pensemos que el Señor nos ha traído para entrarnos a la casa del alfarero, rompernos y hacernos de nuevo. Así que permitámosle al Espíritu Santo que Él ministre en nuestro corazón. Y ahora mismo no se enfoque, por los próximos minutos, no se enfoque en ninguna otra persona, enfóquense en usted y deje que el Señor le ministre a usted. Y creo que si hacemos eso, el Señor nos va a bendecir mucho. Amén. A la segunda tentación que tenemos, y creo que aun cuando compartimos de esto y cuando escuchamos, de hecho he tenido un par de conversaciones con algunas personas en estos días acerca de esto que voy a decir ahora, es el hecho de que normalmente tenemos la tendencia a mirar todas estas enseñanzas desde un punto de vista bastante psicológico y a tomar nosotros, a ponernos en una posición de víctima, donde escuchamos todo lo que escuchamos y nos victimizamos y ponemos la responsabilidad de todas nuestras acciones, de toda nuestra vida, de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos sintiendo sobre alguien más. Déjenme explicar lo que estoy tratando de decir. En la primera enseñanza, cuando hablábamos de sanidad interior, del fundamento, yo decía con claridad, hay cosas de las cuales nosotros no fuimos responsables, porque pasaron y nosotros no tuvimos control de esas cosas. El tema es que hay un principio que enseña que usted no es responsable por lo que pasa a su alrededor, pero sí es responsable por lo que usted hace con esas cosas que pasan, ¿sí? Así que yo no puedo ser responsable por alguien que me hirió, alguien que me dañó, alguien que habló algo sobre mí. Yo no puedo ser responsable por lo que pasa afuera de mí, pero sí soy responsable por lo que pasa en mi mente, soy responsable por lo que pasa con mis emociones, soy responsable por lo que pasa con mis actitudes. Así que nosotros tenemos, a la hora de escudriñar la Escritura, de exponernos a la palabra en este tipo de temas, tenemos dos tentaciones. La primera es pensar en alguien más. Por
favor no hagamos eso. Dejemos que el Señor nos ministre a nosotros. Y la segunda tentación es la tentación de victimizarnos, poner la responsabilidad de nuestros pecados y de nuestro estilo de vida sobre otra persona. Así que es muy fácil mientras estoy escuchando la palabra decir, bueno, mi papá me abandonó, me rechazó, me hizo daño, me hizo algo. Así que toda la responsabilidad de cómo yo actúo, de cómo yo pienso, de todo lo que yo hago, está en papá. Quiero que sepas que eso es bastante inmaduro. Es bastante inmaduro porque todo ese montón de sentimientos, de pensamientos y ese montón de cosas que nosotros hacemos, a las que le llamamos emociones y sentimientos, en la Biblia se llaman obras de la carne. Eso lo que significa es que nosotros ponemos la responsabilidad de nuestra carnalidad sobre las personas a nuestro alrededor. A ver cómo yo repito eso de nuevo y que usted me siga. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros exploramos la Escritura vamos a llegar a un momento donde vamos a tener la tentación de justificar nuestras acciones, de justificar nuestros pecados con todo el daño que hemos recibido y poner la responsabilidad de nuestra carnalidad sobre la carnalidad de las otras personas a nuestro alrededor. Así que yo quiero invitarle a que no hagamos eso esta mañana. Porque sanidad interior y lo que estamos haciendo no se trata de buscar culpables, no se trata de poner la responsabilidad sobre otra persona, no se trata de victimizarnos, se trata de aceptar lo que no podemos cambiar, porque claramente hubo muchas cosas que pasaron a nuestro alrededor, que pasaron en nuestro pasado, que por más que usted se faje con eso, usted no lo puede cambiar. ¿Me explico? O sea, hay cosas que pasaron atrás que a usted le hicieron daño y usted necesita aceptarlo. Hasta que usted no entienda que eso no es algo que usted puede cambiar, lo acepte y mire hacia adelante, vamos a estar lidiando, tratando de cambiar cosas que no vamos a poder cambiar nunca y tratando de poner la responsabilidad de nuestra vida hoy y de nuestras acciones hoy sobre cosas que pasaron hace 20 años y personas ajenas a nosotros. Así que esta mañana y todo lo que vamos a estar compartiendo es para que nosotros abramos nuestro corazón y nos expongamos a la palabra del Señor. De manera que nosotros recibamos lo que Dios nos está hablando, entendamos que hubo gente que actuó de manera inadecuada, hubo gente que nos rechazó, que nos dañó, pero eso no justifica que nosotros continuemos con patrones de pecaminosidad y de carnalidad. Amén. Uy, eso no nos gusta, ¿no? Bueno, el Señor me ayude esta mañana. Yo estuve revisando mucho la Escritura, tratando de encontrar en el corazón del Señor cómo compartir con la iglesia este tema. Yo entiendo que es muy complejo. La realidad es que la mayoría de nosotros, para decir prácticamente todos los hombres en género general, ¿no? En la humanidad, todos los hombres, todas las mujeres, en algún momento de su vida hemos experimentado esto que se llama rechazo. O sea, este abandono, ese rompimiento, ese experimentar que te dejen fuera de, que no te acepten, ese proceso de no aceptación, ¿no? Mucha gente trata de convertirse de alguna manera, de enfrentar la vida de alguna manera precisamente para ser aceptado. Mucha gente con una profunda necesidad de aceptación, una profunda necesidad de que la gente lo acepte, lo apruebe, precisamente por el hecho de que fue muy rechazado en algún momento y eso ha marcado el corazón de esa persona. Lo cual significa que todas las acciones y todas las cosas que pasan alrededor de esa persona lo ve con unos lentes que están empañados. Y esos lentes son los lentes del rechazo. Así que una persona que ha experimentado un profundo rechazo, un profundo abandono, por alguna razón va creciendo por la vida y va experimentando un montón de cosas. Y todas las cosas que pasan a su alrededor las interpreta a través de esos lentes de rechazo. Yo quiero que usted sepa que todas las personas que han servido al Señor y la Escritura entera está llena de historia de gente que amó al Señor, que el Señor las amó, pero que tuvieron que vivir el rechazo. Así que lo que quiero que hagamos esta mañana es encontrar en la Escritura la sabiduría de Dios, la sabiduría de la Escritura, en cómo nos toca a nosotros lidiar con esto, cómo nos toca a nosotros lidiar con esta realidad y cómo dejamos que el Señor sane nuestro corazón con todo esto. Amén. Así que voy a ir solo a compartir un par de textos, un par de historias bíblicas para que podamos entender lo que pasó con esta gente y extraer algunos de los principios más importantes de la Escritura que creo que nos van a bendecir en esta mañana. Así que venga conmigo, 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, versículo 17.
Dice la palabra: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Quiero solo leer ese texto, pero quiero que sepas que David experimentó probablemente el rechazo más profundo que una persona puede experimentar, y es el rechazo de papá. Es el rechazo de tus padres, porque son la gente que no se supone que rechacen. Se supone que papá y mamá lo que hacen es abrazar, cuidar, amar, proteger. Pero David experimentó el rechazo más profundo que una persona puede experimentar en su vida, que es el rechazo de la paternidad. Básicamente, para ponernos en contexto, creo que todos conocemos la historia, pero es el momento cuando Dios desecha a Saúl como rey. Dios rechaza el reinado de Saúl. Así que quiero que sepas que hay momentos donde también Dios tiene que rechazar ciertas cosas por ciertas circunstancias. Dios rechaza a Saúl como rey, Dios desecha a Saúl como rey, y cuando eso pasa, a la instrucción que el profeta recibe es que se fuera a Belén, a casa de Isaí, porque iba a ungir a quien iba a ser el próximo rey de Israel. Así que llega el profeta Samuel a donde Isaí, y de repente Isaí le presenta a quienes eran todos sus hijos. Ese era su orgullo, era lo que él tenía como herencia, era la gente que lo amaba y que él amaba. Así que Isaí le presenta al profeta a todos los que eran sus hijos, menos David. David estaba en el campo apacentando las ovejas, y de repente el profeta, que era un hombre de Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios, un vidente que veía en el mundo espiritual, Samuel se confunde. Y el proceso en el que Samuel se confunde es muy interesante, porque Samuel está mirando a los hijos de Isaí y está diciendo: bueno, parece que alguno de estos va a ser quien va a ser el próximo rey de Israel. Samuel estaba tratando de tomar una decisión espiritual con armas naturales. Escúchalo de nuevo. Samuel estaba tratando de determinar algo que era espiritual y que tenía que ver con el corazón del Señor de una manera natural. Así que Samuel está mirando a estos muchachos y dice: bueno, estos son grandes, son fuertes, tienen habilidad para la guerra, están acostumbrados a la batalla, son gente del ejército de Saúl, son gente que tienen el potencial para hacer un buen trabajo. Y Dios, que conoce el corazón, le habla al profeta y le dice: oye, te estás confundiendo porque estás tratando de tomar una decisión de acuerdo a cómo los hombres miran, y lo que los hombres miran no es lo que yo miro. Usted va a encontrar que hubo una interacción entre Dios y Samuel en este texto. Yo me imagino Samuel preguntando: bueno, Señor, ¿cómo es que los hombres miran? Y Dios le responde: Samuel, los hombres miran lo que está delante de sus ojos, de manera que el hombre rechaza lo que está delante de sus ojos y acepta lo que está delante de sus ojos. Escúchelo de nuevo, por favor. Nosotros somos especialistas lidiando con todas las situaciones a nuestro alrededor a través de lo que nuestros ojos ven. Por tanto, lo que aceptamos es lo que nuestros ojos ven, y lo que rechazamos es lo que nuestros ojos ven. Y Dios le dice al profeta: presta atención, porque tú estás mirando como miran los hombres, estás mirando lo que está delante de tus ojos, pero lo que yo miro, lo que Jehová mira, es el corazón, es lo que está dentro. Samuel entiende la lección y le pregunta a Isaí: ¿hay algún otro hijo? Y pasa una cosa interesante, porque lo que Isaí responde: y queda el menor. Pero quiero que sepas que eso tiene un tono muy despectivo. Isaí no estaba hablando solamente de edad. Isaí estaba diciendo: el que queda es el que cuida las ovejas, el que no tiene experiencia de guerra, el que no está listo para reinar. O sea, el que queda es el menor de la casa, el que no tiene la capacidad, el que yo no acepto, el que yo no apruebo, el que yo no voy a mandar, y por eso no te lo traje. Y me encanta encontrar en la Escritura que cada vez que alguien te rechaza, Dios va a poner a alguien que te acepte de acuerdo a su corazón. Se aparece el profeta Samuel y le dice: ¿sabes qué? Tráeme a tu hijo, porque hasta que tu hijo menor, el que esté en el campo cuidando las ovejas, no venga, el banquete no va a empezar. Samuel le está diciendo a Isaí: escúchame, hay un banquete preparado, hay una fiesta preparada, hay algo preparado que yo voy a hacer, pero hasta que ese muchacho no venga, hasta que ese que tú estás rechazando no venga, ese banquete no va a empezar. David experimentó probablemente el rechazo más profundo que alguien puede experimentar, y es que papá te abandone, que papá se vaya, que papá te rechace, que papá no te acepte, que papá no quiere estar contigo, que papá no te apruebe, que papá no te aplauda, que papá piense que no tienes la capacidad para hacer lo que quieres lograr. ¿Te imaginas cómo desgarra eso el corazón de una persona?
cómo la gente sufre a causa de saber que hay un montón de padres en esta tierra que no aplauden a sus hijos, que no cuidan a sus hijos, que no le dan lo que necesitan, que no creen que ellos pueden lograr lo que tienen que lograr. Desgarra el corazón de una persona. Génesis capítulo 37, versículo 18. Esta es la historia de José. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues vengan, matémosle y arrojémosle a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedaron sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no le quitaremos la vida. Rubén les dijo además: no derramaremos sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Versículo 28. Pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndole del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Quiero que sepas que el rechazo que experimentó David era el rechazo de la autoridad, era el rechazo de papá, y representa precisamente esa gente que fueron rechazadas por su autoridad. Papá, pastor, la gente que representa autoridad rechazando es el rechazo de David. Pero el rechazo de José es el rechazo de sus hermanos. Y esto representa precisamente el rechazo de aquellos que están igual que tú, de aquellos que deberían amarte, estar contigo, compartir contigo y lograr cosas. Pero te voy a decir que encuentro algunas cosas en la Escritura muy interesantes. Porque lo que los hermanos estaban rechazando no era a José por ser José. Lo que los hermanos estaban rechazando a José era porque José tenía el amor de papá que ellos querían y no tenían. Lo que los hermanos estaban rechazando a José era porque José tenía una túnica de colores que ellos, aunque eran mayores, aunque tenían otras capacidades, aunque se suponía que se la dieran a ellos, no se la dieron. El rechazo de los hermanos a José no tenía que ver con que José era una persona rechazable. Tenía que ver con que José tenía la gracia, el favor del Padre, la túnica del Padre, los sueños del Padre, y ellos querían lo que José tenía. La túnica representa propósito. La túnica representa destino. Te voy a decir por qué. Porque eso era lo que hacían los patriarcas con su hijo primogénito, para decirle a toda la familia y al resto de la gente que estaba alrededor: este que lleva la túnica es el que va a seguir el legado y es el que va a dirigir la familia cuando yo no esté. Cuando un padre le entregaba a su hijo la túnica y le entregaba la vara, le estaba dando la autoridad para continuar el legado de la familia y para seguir dirigiendo la familia. De manera que eso le tocaba al hijo mayor, al primogénito de Jacob. Pero a quien Jacob se lo entrega es a José. A quien Jacob le entrega la túnica es aquel que había tenido sueños. Por eso dicen los hermanos: vamos a matarlo para ver qué pasa con sus sueños. Lo que ellos estaban tratando de matar no era José, eran los sueños que José había tenido. ¿Me explico? Lo que ellos estaban tratando de ahogar no era José por él, eran los sueños que José tenía, era la túnica que José tenía, y era lo que representaba todo lo que José estaba viviendo. Juan capítulo 1, versículo 11. Es precisamente el versículo refiriéndose a la persona de Jesús. Cuando dice el evangelista: a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. No vas a encontrar en la Escritura una persona que haya sufrido y haya experimentado más rechazo que la persona de Jesús. Pero quiero que sepas que el rechazo de Dios no comenzó con Jesús. El rechazo de Dios comenzó cuando el ángel de mayor hermosura que había creado quiso su lugar y se fue del cielo. El rechazo del Padre continuó con lo que había sido su creación más hermosa, Adán y Eva, el sello de la creación, la corona de la creación, diciendo: ¿sabes qué? No quiero hacer lo que tú quieres que yo haga.
voy a hacer lo que yo quiero hacer. El rechazo del Padre continuó con un pueblo y con un montón de gente pecando, desobedeciéndole, yendo lejos de Él, y finalmente viene Jesús y el pueblo al que Él vino no le recibió. Quiero que sepas que la mayoría de la gente piensa que hay gente que son rechazadas por el Padre, pero realmente nosotros somos los que rechazamos al Padre. Se trata del Padre entregando su amor, entregando su corazón, entregando su perdón, entregando su cuerpo para ser quemado. Y es todo un pueblo diciéndole, ¿sabes qué? No quiero aceptar tu sacrificio. Y poniendo una distancia entre lo que el Padre estaba haciendo y ellos mismos. Quiero que me sigas por un momento todo lo que estoy hablando, porque lo que estas historias representan son 3 tipos diferentes de rechazo. Y nosotros podemos encontrar en la Escritura cientos de historias y podemos encontrar montones de gente que hayan vivido cosas como esta. Pero la realidad es que nosotros todos vamos a experimentar esto de alguna manera o de otra. Y algunos hemos tenido que vivir el rechazo que vivió David, el rechazo de los padres. Papá diciéndote, hey, no creo en ti, no confío en ti, te abandono, te suelto. Y eso te desgarra el alma. Algunos hemos tenido que vivir el rechazo de los hermanos, de los que quieren lo que tú tienes, o de los que envidian lo que tienes, o de los que no están de acuerdo contigo, de los que quieren matarte o ahogar lo que el Señor puso dentro de ti, o la manera en que vives, o lo que sea. Y a algunos les ha tocado vivir el rechazo de Jesús, el rechazo del pueblo, el rechazo de la gente a las que amas, a las que cuidas y no te aceptan. Pero la realidad es que todos hemos tenido que vivir en algún momento de nuestra vida esta realidad del rechazo. Y mi pregunta es, ¿cómo se supone que tenemos que lidiar con esto? Porque realmente duele, realmente desgarra el alma, realmente hay situaciones dolorosas y difíciles alrededor nuestro. Mi pregunta en esta mañana, ¿vamos a permanecer viviendo de acuerdo a todo lo que experimentamos, a todo lo que escuchamos, a todo lo que sufrimos? ¿O será que hay algo en el corazón del Señor para nosotros que tenemos que aprender, que tenemos que liberarnos de eso, que tenemos que dejar que el Señor arranque de nuestro corazón, sane nuestro corazón y caminar en función de lo que el Señor está esperando que nosotros hagamos? Solo hay un par de principios que quiero compartir contigo. Ayúdenme, por favor. Solo hay un par de principios que quiero compartir contigo y no es mucho. Yo te voy a decir probablemente un par de locuras ahora mismo, pero quiero que recibas esto en tu corazón. Porque quiero que sepas que el rechazo siempre tiene un propósito mayor. El rechazo puede ser el camino hacia un propósito mayor. Te dice, pastor, ¿de qué está hablando? Se volvió loco. Te lo voy a demostrar en la Escritura. ¿Sabes que el rechazo en la vida de David lo que hizo fue prepararlo para poder reinar? Si David no hubiera experimentado todo lo que experimentó, no hubiera estado listo para enfrentar todo lo que enfrentó después cuando estaba en el reino. El rechazo en la vida de David lo que hizo fue prepararlo para el reino. Era necesario, difícil, doloroso. No lo entendía, pero era necesario. ¿Sabes lo que hizo el rechazo en la vida de José? Preservar un pueblo. Por eso es que cuando José está en Egipto, vienen los hermanos después de un montón de años. Vienen donde él y vienen listos para pedirle perdón a José, pero pensando que José se va a vengar de ellos. Con temor de ver qué cosa es lo que va a pasar, sin saber cómo José va a reaccionar. Vienen donde José, se postran delante de él y lo que José dice, hey, no se confundan. No se equivoquen. No tengan tan alto concepto de ustedes y piensen que ustedes desbarataron mi vida. José le dice a sus hermanos, hey, si yo estoy aquí, no es porque ustedes me mandaron. Si yo estoy aquí es porque el Dios de los cielos me mandó para acá, para preservar la vida de mucha gente. El rechazo en la vida de José tenía que ver con la preparación para preservar a todo un pueblo y a toda una nación. Oye, no me puedo imaginar lo que José tuvo que sufrir en todo ese proceso. No me puedo imaginar el desgarre, el dolor, todo lo que eso generó en sus emociones, en su alma, en su corazón. No me puedo imaginar lo difícil que fue para él. Pero ¿sabes qué? Era necesario.
Por eso es que el autor de Hebreos habla refiriéndose a Jesús, cuando Jesús dice: no se confundan, queridos, a mí nadie me quita la vida. Yo la puse y la volví a tomar. Porque el rechazo en la vida de Jesús representaba la salvación de la humanidad. ¿Sabes qué es lo que te estoy diciendo? Que el rechazo puede ser el camino para el propósito de Dios. ¿Cómo así, pastor? Porque esto tiene que ver con que nosotros elevemos nuestro nivel de conciencia. Tiene que ver con que entendamos que servimos a un Dios de propósito, que está sentado en el trono, que gobierna sobre el círculo de la tierra y que nada se escapa de su control. ¿Sabes por qué? Porque lo que la Escritura dice, por más complejo que sea de entenderlo, es que todo lo que ocurre a aquellos que aman al Señor obra para... Escúchalo de nuevo. Todo lo que ocurre a los que aman a Dios obra para... Yo no te estoy diciendo que entiendas lo que está pasando contigo. Yo no te estoy diciendo que tengas todas las conclusiones del por qué están pasando las cosas. Porque mientras estamos en el proceso no podemos entender nada. Cuando usted está en el proceso del dolor, cuando está atravesando las circunstancias complejas de la vida, usted no puede entender nada. Pero quiero que me escuche esta mañana, porque la gente que aman a Dios, que conocen a Dios, que son discípulos de Cristo, que entienden en el Dios en el que han confiado, no tratan de entender todo lo que pasa a su alrededor. ¿Sabes lo que hacen? Se callan la boca. Confían y esperan, porque el Dios de los cielos continúa sentado en el mismo trono, con el mismo poder, con la misma autoridad. Él es un Dios de propósito y todo lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Claro que es difícil, claro que es doloroso, claro que nos desgarra el alma, pero ser discípulos de Cristo y confiar en el Señor implica entender que lo que estoy viviendo no tiene que ver con la gente. Escúchame, por favor. Necesitamos llegar a la madurez de José, que claramente él no dijo eso cuando estaba en el pozo. Él no dijo eso cuando lo vendieron. Él lo dijo un montón de años después de que ya Dios lo había procesado y quebrantado. Yo no me puedo imaginar lo que estaba pasando por su mente en ese proceso. Yo puedo entender lo que dice la Escritura cuando llegan los hermanos, pero encuentro a un hombre que Dios lo había quebrantado, procesado, desbaratado sus pensamientos, y ahora tenía la madurez para decir: hey, no se confundan, ustedes fueron el instrumento que Dios encontró para traerme al propósito y al lugar del destino. Y eso implica rechazo, implica abandono, implica dolor, implica lo que sea que implique. Usted y yo necesitamos levantar nuestro nivel de conciencia y entender que si servimos al Señor, si somos de Cristo, mis pelos, mi vida, mi familia, mi economía, mi futuro, mis hijos y todo lo que yo tengo está en las manos del Rey de los cielos. Satanás tiene que ir delante de Él a pedir permiso para tocar mi vida. Usted necesita entender eso. Todo lo que yo soy pertenece a Él. Por tanto, si me toca atravesar los momentos difíciles de la vida, yo necesito decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea bendito. ¿Sabes cómo se llama eso? Confianza. Confianza. Me abusaron. Qué difícil, qué doloroso. Me despreciaron, me abandonaron. Mi pregunta: ¿cómo vamos a lidiar con esto? ¿Lo vamos a lidiar de acuerdo a lo que la Escritura enseña y a lo que Dios dice? ¿O lo vamos a lidiar enfocado en nuestro dolor?
Perdónenme, yo sé que es difícil procesarlo. Pero ¿quién establece el patrón de nuestra vida y el patrón de las soluciones de nuestra vida? ¿Quién lo establece? Si lo establece Dios y su palabra, necesitamos entender que si soy de Cristo, todo lo que pasa a mi alrededor quiero que escuches esto. El rechazo no tiene la capacidad para definir tu valor. Es Dios quien la define. De nuevo, escúchalo. El rechazo no tiene la capacidad para definir tu valor. Es Dios quien la define. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que hay muchísimos de nosotros, muchísima gente que tiene un problema gigantesco de aceptación y de aprobación, y está tratando todo el tiempo de que alguien apruebe lo que está haciendo por una profunda necesidad de aprobación y una profunda carencia de amor verdadero y un profundo sentimiento de rechazo. Pero te voy a decir la contradicción que encuentro aquí con la Escritura. Por favor, téngame paciencia. Yo sé que es un poco pesado escuchar lo que voy a decir, pero necesitamos procesarlo. ¿Quién define el valor de tu vida? ¿Sabes quién lo define? Lo define lo que llena tu aceptación y tu aprobación. Te voy a explicar lo que estoy hablando. Hay muchísimos de nosotros que hemos escuchado al Señor decirnos 1.000.000 de veces lo que nosotros somos para Él y lo que nosotros somos en Él, pero para usted eso no es suficiente. Usted continúa buscando la aprobación de alguien más que no es Dios, y eso algo más para usted es más importante que Dios. Usted sabe qué cosa es lo que Dios piensa de usted, pero nuestra alma está tan herida, dañada y dolida que Dios está hablando vida sobre usted, y la voz de Dios todavía no es suficiente. La palabra de Dios todavía no es suficiente, y usted sigue buscando aprobación y aceptación en el sitio que jamás va a llenar su alma, y lo único que sí llenará su alma, usted no lo recibe. Si David hubiera definido su valor por el rechazo, nunca se hubiera enfrentado a Goliat, nunca hubiera reinado Israel. Si José hubiera sido definido por el rechazo, ¿sabes qué no hubiera hecho? No solo no hubiera gobernado Egipto, no hubiera creído en sus sueños. Porque quiero que sepas que lo que Satanás quiere hacer antes de que tú no logres cierta cosa es que no creas lo que Dios está hablando sobre ti. Por eso Él se encarga de traer 10,000 voces aparte de la de Dios, para que usted se confunda y termine escuchando cualquier cosa menos la voz de Dios. Usted me está escuchando. Si José hubiera sido definido por el rechazo, no hubiera creído en sus sueños, no hubiera creído en la voz de Dios, no hubiera creído en lo que Dios le dijo que iba a hacer. Porque yo no tengo esa capacidad, yo no tengo esos dones, yo no soy esa persona. Dios puede usar a alguien más, y el valor de tu vida se ha definido por todo lo que has escuchado y por todo lo que has vivido, menos por lo que Dios está diciendo que tú eres. Imagínate, si Jesús se hubiera definido por el rechazo, estuviéramos todos muriéndonos en el infierno, quemados, ardiendo, el mundo desbaratado y destruido. Quiero que sepas que el rechazo no tiene la capacidad para definir tu valor, a menos que tú y yo se lo permitamos. Yo sé que está complejo lo que estoy diciendo, pero necesitas escuchar la voz de Dios. Necesitas creer la voz de Dios. ¿Quieres sanarte del rechazo?
Aprende a escuchar lo que tienes que escuchar y deja de escuchar lo que no tienes que escuchar. Escucha la voz de Dios. Cree la voz de Dios. Vive de acuerdo a la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Cree la voz de Dios. Vive de acuerdo a la voz de Dios. Todo lo demás no tiene el poder para definirte. Todo lo demás no tiene la capacidad para definirte. Todo lo demás no debería definirte. Si nos define es porque estamos obteniendo identidad y valor del lugar equivocado. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿A qué le estamos prestando atención? ¿De quién quieres aprobación? ¿Quieres la aprobación de toda la gente alrededor tuyo o quieres la aprobación del cielo? Porque si quieres la del cielo, escúchame por favor, si quieres la aprobación del cielo, lo único que tienes que hacer es tirarte en tus rodillas, pedir perdón y mirar a Cristo. ¿Me escuchaste? Si quieres la aprobación del cielo, todo lo que tienes que hacer es tirarte en tus rodillas, pedir perdón y mirar a Cristo. Porque todo el que se arrepienta y lo mira a Él, dice la Escritura, que recibe gracia, perdón, misericordia, amor, el abrazo del cielo disponible. Y el Padre diciéndole: hey, te amo, eres mi hijo, eres mi amado, eres mío, yo te hice, te formé, te entretejí en lo profundo del vientre de tu mamá. Yo te puse nombre, mío eres tú, eres la niña de mis ojos, eres mi especial tesoro, eres pueblo mío, eres escogido por mí. Si quieres la aprobación del Señor, todo lo que tienes que hacer es mirarlo a Él y escucharlo a Él. Me pregunto entonces, ¿cuál es la aprobación que queremos? Porque si la de Dios no es suficiente, entonces estamos haciendo las cosas de la manera equivocada. ¿Me explico? ¿Usted escuchó eso alguna vez que dice que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo? Digo que no puedes tener la aprobación de todas las personas a tu alrededor, eso no va a pasar. Necesitas tener la del Rey de los cielos, la del que va a juzgar tu alma, la del que pagó por tu salvación, la del Dios eterno. Y lo demás quedamos bien con los hombres mientras sea posible. Pero usted lo que necesita es la risa del cielo, no el aplauso de la tierra. Usted lo que necesita es que el Dios de los cielos le diga: hey, te amo, te acepto, lo estás haciendo bien, siga adelante. Eso es lo que usted necesita. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es la voz del Padre lo que usted tiene que escuchar. Todo lo demás es completamente irrelevante. ¿Me escuchó? Todo lo que no viene de la voz de Dios y no está de acuerdo con la voz de Dios es completamente irrelevante. Y no tiene la capacidad para definir tu alma, tu valor, ni tu destino. Si no viene alineado a lo que el cielo está diciendo, no lo escucho. Si no viene alineado a lo que Dios está diciendo, no lo escucho. Si no tiene que ver con lo que Dios ha dicho sobre mí desde antes de la fundación del mundo, no lo escucho. Porque el único que pagó por mi alma y por mi salvación fue Él. Ningún otro hombre, ninguna otra persona, nadie, por más que me ame y por más que yo lo ame, pagó el precio que libró mi alma del infierno y de la muerte. El único que hizo eso fue el Rey de los cielos. Y Él, escúchame, Él me ama, me abraza, me acepta, me perdona, me restaura, me libera. Todo lo demás es irrelevante. El perdón es clave para sanar el rechazo. Y de nuevo, hablamos mucho de esto la semana anterior, pero es que tenemos que terminar aquí. Nosotros tenemos que aprender a soltar y a liberar todo ese dolor y todo ese daño. Tenemos que soltarlo. Tenemos que soltarlo, porque si no lo vamos a guardar con nosotros y vamos a seguir definiendo nuestra vida por todas las experiencias que hemos tenido. Y hasta que no perdonemos y soltemos, vamos a estar cargando lo que no tenemos que cargar y vamos a estar definiendo nuestra vida de la manera equivocada. Quiero que escuches esto, voy a terminar. Es el amor de Dios lo único que tiene la capacidad de sanar el rechazo. Es el amor del Padre lo único que tiene la capacidad de sanar el dolor del rechazo. Es su amor, es su abrazo. Nosotros no podemos pasar la vida entera buscando amor, aprobación en las adicciones, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros cónyuges, en nuestros padres. Pero quiero que escuches esto.
no hagas responsable a la gente a tu alrededor por el dolor que cargas adentro. Por favor, escúchame. No hagas responsable a la gente a tu alrededor por el dolor que cargas adentro. Porque ninguna persona a tu alrededor te puede sanar. El único que te puede sanar es el Dios de los cielos. Tu esposa y tu esposo, por más que te amen, tus hijos, por más que te amen, tus padres, por más que te amen, las personas que están a tu alrededor, por más que te amen, ninguno de ellos tiene la capacidad de tocar tu alma, de transformar tu alma y de liberar tu alma. Eso solamente lo puede hacer Dios, que te ama, que te conoce, su amor que cubre multitud de faltas, su amor que va por encima de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado y de todo nuestro rechazo hacia Él. Él va por encima de todo eso y abre sus brazos para amarnos, para cuidarnos, para perdonarnos. ¿Quieres ser libre del rechazo? Necesitas abrir tu corazón y dejar que el Espíritu de Dios te ame. Necesitas dejar que Dios te abrace. Necesitas parar de buscar aceptación y aprobación en cualquier otro sitio. Ve a los brazos de papá. Necesitas escuchar la voz de Dios. Necesitas escuchar la voz de Dios, creer la voz de Dios y vivir de acuerdo a la voz de Dios. No dejes que el rechazo te defina. No dejes que la gente a tu alrededor te defina. No dejes que las circunstancias a tu alrededor te definan. Dios es el único que tiene esa capacidad. No viva de acuerdo a lo que usted está experimentando. Viva de acuerdo a la voz de Dios. Eleve su nivel de conciencia. Confía en el Señor y entienda que todo lo que estamos viviendo nos va a conducir al sitio de la eternidad y del destino, del propósito eterno. Aunque no lo veo, aunque no lo entiendo, aunque no tiene explicación, aunque no lo puedo aceptar, aunque no sé por qué me dolió tanto y por qué fue tan complicado, usted necesita pensar de una manera diferente. Váyase esta mañana de este lugar pensando de una manera diferente y entendiendo que todo lo que vivimos nos ha traído hasta aquí y todo lo que vamos a seguir viviendo nos va a conducir al sitio del destino eterno del Señor para nosotros. Entienda que Dios tiene propósito. Dios es un Dios de propósito. Nos duela, sea difícil, no lo entienda. El Dios del cielo conoce mi vida, conoce mi familia, conoce mi futuro. Todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo está en sus manos. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Solo abra su corazón y permítale al Espíritu Santo que Él le abrace por un momento. Analice un poco la forma que ha estado viviendo, lo que ha estado recibiendo. Quiero que sepas que fue Dios que dijo, la Escritura que dice: aunque padre y madre te abandonen, con todo Jehová te recogerá. Aunque padre y madre te abandonen, con todo Jehová te recogerá. Esa es la promesa. Puedes encontrar rechazo en los brazos de cualquier persona. Siempre vas a encontrar a papá listo para amarte, abrazarte, cuidarte, perdonarte. Es a donde Él, a donde tienes que ir. Es a sus brazos donde tienes que ir. Es a su corazón donde tienes que ir. Habla con el Señor por un momento. Para que el Espíritu de Dios comience a ministrar tu corazón. Para que Él comience a hablar a tu interior.